Hoy el mundo se siente en tensión. Los titulares hablan de ataques, retaliaciones, amenazas nucleares, aliados estratégicos, pero detrás de cada noticia hay almas, hay familia, hay miedo colectivo. Hoy no vinimos a hablar de geopolítica, vinimos a atender el origen del conflicto de los Estados Unidos, Israel e Irán, donde la perspectiva astral y, sobre todo, más importante aún, de cómo mantener la fe cuando el mundo parece temblarse. Por eso te doy la bienvenida a Código Astral y hoy hablamos de la guerra. Para entender el presente hay que mirar atrás. La tensión de Israel e Irán no comenzó ayer. Antes del 1979, ambos países mantenían relaciones diplomáticas y todo cambia en la Revolución Islámica en el 1979, cuando Irán se transformó en una república islámica. La teocracia rompió las relaciones entre Israel y desde entonces Israel percibe a Irán como una amenaza existencial, especialmente en su programa nuclear. ¿Por qué sostiene esta guerra? La guerra no se sostiene no solo por territorio, se sostiene por narrativas de supervivencia, narrativas de poder, narrativas de identidad. Israel teme desaparecer. Pero Estados Unidos protege su influencia estratégica y cuando el miedo se convierte en política, la tensión vuelve a ser constante mientras los líderes toman decisiones y los pueblos pagan las consecuencias. Y claro, no podemos descartar ver una mirada al que causa o al presidente en que toma dirección o decisiones para que todo esto empiece a emerger. Y yo creo que hablar de Trump es hablar de Géminis, un signo muy mutable y un signo de aire, donde en este momento quizás no se trata tan solo de venganza, sino de presiones y de decisiones. En este momento las cartas nos hablan y nos especifica que Trump no va a ceder, no va a cesar. Y esto puede llegar hasta las últimas consecuencias. Ver una mirada de Trump es ver la realidad en que realmente lo que busca es el dominio y el control, simplemente utilizando este tipo de estrategias, como le hablé. Ya una guerra que había comenzado hace un año y solamente está volviendo a retomar por intereses que realmente vibran hacia sus propios intereses económicos. Por eso no hablamos de Trump, hablamos de muchas personas que detrás de él están influenciadas en esto mismo. ¿Crees que realmente la Tercera Guerra Mundial vienen por los argumentos que establecen de protección, de dominio? No realmente. Yo creo que la pregunta sería, detrás de todo este lenguaje y toda esta guerra y todo este proceso, ¿simplemente es un aliado o es una persona que busca realmente intereses para balancear su nivel económico? Vemos que Estados Unidos está en decadencia. Y en este momento tenemos que empezar a entender que para poder volver a Estados Unidos, tener una posición, un lugar, un espacio en este plano global, simplemente necesita crear miedo. Y claramente eso es lo que Donald Trump está haciendo. Así que vamos a ver ese trasfondo astrológico, ¿verdad? Donde empieza todo esto. Y del 13 al 24 de junio del 2025, durante la llamada la Guerra de los 12 días, el firmamento mostraba una configuración intensa. Y el 28 de febrero del 2026 es cuando la tensión de Estados Unidos e Irán vuelve a escalar el cielo y volvían a hablar, pero con otro lenguaje. No tan solo diciendo que los planetas causen la guerra, pero sí podemos preguntarnos, ¿reflejan los cielos el estado emocional y energético de la humanidad? El 13 de junio del 2025, el inicio, ahí empezó todo. Los aspectos del universo y de los astros marcaban tenso. El ángulo entre la Luna y Urano simbolizaba la energía impredecible, cambios abruptos, eventos que rompían la estabilidad. El Sol en la cuadrado en el nodo lunar hablaba de una tensión de la voluntad de acción, el destino colectivo, como si el ego de las naciones chocaran como un aprendizaje mayor. Pero Mercurio también haciendo de la suya en el trígono de Lilith y surgiere esas revelaciones y secretos que salían a la luz en la narrativa oculta que emergían. Pero Venus también en la tensión con el nodo norte iniciaba un conflicto de valores, choques de ideología.
La luna también conectaba energéticamente con Marte, directa, en una acción emocional tensa, en las relaciones impulsivas. En la astrología, estas combinaciones interpretaban como una ruptura colectiva, una crisis emocional masiva y decisiones que tomaban desde la presión. Y si miramos el contexto geopolítico, la región estaba cargada también de tensión y energéticamente el cielo reflejaba precisamente eso, inestabilidad, choque y reacción. Pero el 24 de junio del 2025, ahí entonces cierra todo este conflicto. El cielo cambiaba de tono. El Sol en la conjunción de Júpiter en Cáncer hablaba de la expansión emocional y de protección. Se ve la necesidad de la seguridad restaurando, ¿verdad?, la parte del hogar, y es como si la conciencia colectiva dijera: necesitamos estabilidad. Pero al mismo tiempo, la luna en la tensión de Plutón simbolizaba una crisis profunda, una transformación, una catarsis colectiva. Pero Mercurio en ese momento también tenía un cuadrado con Curión que mostraba una herida de comunicación y dificultad para sanar. Pero las palabras no lograban cerrar el dolor. El conflicto terminaba, pero la herida quedaba abierta. Por eso ahora en el presente, el 28 de febrero del 2026, una nueva escalada. Ahora avanzamos, pero ¿qué? El cielo estaba dominado por Piscis. El Sol en Mercurio en retrógrados, Venus y Marte en Piscis. Eso significaba que la atmósfera intensa de confusión, sensibilidad colectiva elevada y Mercurio en retrógrado en Piscis también podía simbolizar la narrativa confusa. Malentendidos de los diplomáticos, mensajes que no eran interpretados con claridad. Marte en Piscis representaba una acción motivada por ideales, pero también por impulsividad, sin dirección clara. Y la luna en este tránsito entraba en Cáncer, simbolizaba en las emociones profundas y luego representaban dramáticamente. Pero Júpiter en el retrógrado en Cáncer hablaba de la revisión de los valores y la protección de la seguridad nacional. Así que astrológicamente, muchas de estas interpretaciones, esto solamente era una crisis en sentido colectivo. Y en resumen, era una en comparación energética. Vemos que el 25 de junio, donde empieza todo esto, era explosión, reacción, choques abruptos. Y el 26 y en febrero de este año, la confusión de revisión, emociones desbordadas. Y en junio predomina la tensión directa, porque en febrero se carga emocional y la introspección colectiva. Uno de estos representaba la chispa y el otro la marea emocional. Es posible que toda esta influencia energética que le llamamos guerra, desde una visión espiritual, el universo funcionaba como un espejo y no como causa de la guerra. Reflejaba también la vibración colectiva. Cuando la humanidad vibra en el miedo y la separación y la lucha de poder, el cielo crea tensiones. Y cuando la humanidad entra en esa crisis emocional profunda, Piscis domina en el recuerdo de la temporada de Piscis, manteniéndonos hasta ahora, hasta el 20 de marzo. Así que la astrología no dicta un destino, pero sí revela los patrones energéticos. Pero vamos a ver bien claro, la tensión emocional masiva, el choque de valores, la crisis de la comunicación, la necesidad profunda de protección, eso no solo está en los planetas, también está en la humanidad. Así que las consecuencias reales hoy las vamos a ver. No hablamos solamente de estrategias militares, hablamos también del desplazamiento humano, de la crisis económica global, aumento en los precios de energía y sobre todo la polarización mundial, ansiedad colectiva, algo más profundo. Es un cansancio espiritual global. Porque aunque la guerra esté lejos geográficamente, la energía del miedo se mantiene en todas partes. Y vamos a ver un poco de cómo la energía y cómo podemos ver esto a nivel espiritual. Y claramente estamos hablando de mucho más que una vibración. Estamos hablando de procesos en donde cada ser humano empieza a mantener una tensión y una vibración clara y precisa. Ahora bien, la victoria sí va a ser para los que de alguna manera u otra buscan intereses propios y no intereses colectivos ni humanitarios. Por eso los astros hoy no provocan la guerra. Tal vez el mensaje de la humanidad necesita evolucionar la conciencia. Cuando el miedo domina, las decisiones toman una reacción, y cuando la compasión domina, las decisiones cambian. Por eso los cielos hoy nos muestran un ciclo, y sobre todo la elección es humana. En el medio de cualquier guerra externa, la verdadera revolución comienza en la conciencia. Y mirando las cartas,
no tan solo hablamos de una tercera guerra mundial, hablamos de un cambio. Y la necesidad de cambio históricamente siempre ha sido necesaria, va a depender de cómo tú lo manejes. Por eso, aquí es donde entra la responsabilidad interior. Aquí es donde no podemos controlar el mundo, pero sí podemos gobernar nuestra conciencia. La guerra externa refleja una guerra interna colectiva. El ego contra la compasión, el poder contra la humanidad y el miedo contra la fe. Así que cuando la humanidad olvida la conexión espiritual, actúa desde la separación. Y esa separación siempre genera un conflicto. Así que la pregunta sería, ¿cómo mantener la fe en el medio de la crisis? Aquí es donde no se trata simplemente de ignorar la realidad. Se trata de sostener el alma mientras la realidad se mueve. Y te voy a dar unos tips bien importantes para que empieces a mirar esto desde otra perspectiva. Primero, desconéctate del consumo excesivo del miedo. Infórmate. Sí, claro, es importante, pero saturarse no lo es. Otra manera que puedes utilizar es ora y medita por la humanidad completa, no simplemente por ti y no por un bando, sino por la conciencia colectiva. Eso va a ayudar demasiado. Ahora, regresa al presente. La ansiedad vive en el futuro, pero la fe vive en el ahora. Recuerda que la crisis es la que de alguna manera despierta la evolución. Y la historia demuestra que desde grandes conflictos surgen grandes cambios globales. Así que haz tu parte desde tu entorno. La paz mundial comienza, sí, en tu hogar. Mira alrededor tuyo. Y de esa manera podrás hablar, pero a tu manera. Y tu manera también de reaccionar va a depender mucho de cómo empieces a forjar la paz alrededor. Así que la reflexión sería simple. Tal vez la guerra no solamente está en la parte geopolítica, también es un llamado a preguntarnos dónde estoy hoy vibrando y dónde está ese miedo, desde la fe o desde realmente mi propio interior. Por eso cuando millones de personas sostienen el miedo, eso pesa y eso envía una vibración colectiva que no nos deja vibrar, no nos deja evolucionar o quizás encontrar la paz. Pero cuando millones sostienen una intención de paz, eso sí, transforma. Por eso no se trata de una guerra, no se trata de la tercera guerra mundial. Se trata de que tú acciones y vibres en un cambio colectivo. Que Donald Trump tiene que ver, que Israel, que Irán, todo esto es parte de la misma historia que nosotros todos los días formamos en nuestro propio ciclo. Así que transfórmala desde otra perspectiva. Por eso hoy te hablaba de los códigos, no tan solo de la historia, sino también de empezar a transformar las cosas desde otra perspectiva. De eso hablamos en Código Astral. Por eso la mente, el cuerpo y el espíritu son uno. Y no me retiro si no seguimos en otro capítulo de Código Astral.